Bueno, pues yo voy a hablar acerca de la sarcoidosis. En primer lugar, decir que es una enfermedad que tiene una prevalencia entre 10 o 40 cada 100.000 a nivel mundial, siendo más común en la raza afroamericana. En España esa prevalencia es de 1 cada 1.000 personas. Es una enfermedad que es más común en mujeres que en hombres y tiene dos picos de edad. Normalmente se da en pacientes que tienen una edad entre 20 y 40 años, aunque también se ha visto que hay picos que se dan en pacientes sobre los 60. ¿Cuál es la etiología de la enfermedad? Pues hasta ahora mismo es desconocida. Hay diferentes puntos de vista. Unos dicen que se desencadena por el propio Neobasterio acnes o personas que han estado muy expuestas a insecticidas o a moho. También cierta susceptibilidad genética en el gen HLA-DRB13 o procesos inflamatorios en los que los linfocitos T helper pues liberan citoquinas inflamatorias, sobre todo la IL-1, la IL-2, perdón, interferón y el TNF, que dan lugar a la formación de granulomas. ¿Qué clínica tienen estos pacientes? Casi todos. La clínica es de afectación pulmonar y tienen dos formas de comienzo. Un tercio de ellos comienza de forma aguda en un proceso con síntomas constitucionales que hace muchas veces pensar en un proceso tumoral. Empiezan con fiebre, anorexia, pérdida de peso. Está asociado o no a clínica respiratoria. Y lo más común, que los dos tercios, empiezan de forma insidiosa, que es una clínica de duración de meses y empiezan siempre con clínica respiratoria, sin tener otra sintomatología. Normalmente se agrupan en dos síndromes los signos y síntomas que tienen. El primero es el síndrome de Logren, que produce fiebre, uveitis, artralgia migratoria, eritema nodoso y la adenopatía biliares bilaterales, que es lo más típico. El otro síndrome, el síndrome de Hebel-Waldenström, es la fiebre V-parotidia, que produce fiebre, uveitis, parotiditis y parálisis facial. Aunque se agrupan en estos síndromes, esta enfermedad puede producir una clínica muy variada, ¿vale? A nivel pulmonar, lo más común es que te produzca una tos seca, una hernia de esfuerzo, que acaba en producir fibrosis pulmonar, dando lugar a enfermedad intersticial. En cuanto a la vía aérea superior, pues producen pólipos, congestión nasal, inflamación de granulomas, que llega a tener el paciente empieza ya con disfonía, con estridor. Luego las adenopatías, pues lo típico son las adenopatías biliares bilaterales, aunque también puede tener adenopatía en otras zonas, como cervicales, supraclaviculares, axilares o inguinales. Y estas adenopatías típicas que sean indoloras e inmóviles, ¿vale? Que no estén adheridas a planos profundos ni parezca típica de un linfoma, por ejemplo. Luego en la piel, pues también produce el típico lupus pernio o el eritema nodoso. A nivel oftálmico, la uveitis. A nivel hepático, pues produce hepatomegalia con el aumento de transaminasa. A nivel hematológico, pues anemia, neutropenia, trombopenia o también es típico la eosinofilia. A nivel neurológico, la parálisis facial. A nivel cardíaco, también produce en muchas ocasiones bloqueo y miocardiopatía dilatada, la artralgia migratoria que he dicho anteriormente, y a nivel de endocrino la diabetes insípida bastante común, además de que puede producir hipercalcemia o hipercalciuria y paratitis. Y a nivel reproductor, pues la epidemia. Ya digo que puede producir una gran cantidad de síntomas. Los estadios, ya he dicho que al principio que al final casi siempre tiene una afectación pulmonar, ¿vale? Entonces se clasifican en fin, 4 estadios. El estadio 0 sería el que tiene una radiografía de toda normal. El estadio 1, el que tiene adenopatías iliares bilaterales, pero no tiene afectación en el parénquima pulmonar. El estadio 2, el que además de adenopatías tiene los infiltrados pulmonares, ¿vale? El estadio 3, que sería lo infiltrado y ya desaparece la adenopatía iliares, y el estadio 4, que ya tenía fibrosis pulmonar completa. En las pruebas complementarias, pues la analítica podríamos ver una linfopenia con una sinofilia, una hipergamma-globulinemia, una elevación de la velocidad de sedimentación globular, una hipercalciuria también, teniendo una hipercalcemia y algo también muy típico, pero no patognomónico, es la elevación de la enzima convertida en angiotensina, ¿vale? Se da otras enfermedades, pero es verdad que cuando está elevado hay que pensar en primer lugar en la sarcoidosis. Si ya se deriva, creemos que puede tener sarcoidosis y lo derivamos al neumólogo, pues si se le hace un lavado, pues se ve que tiene un aumento de macrófagos y el cociente CD4, CD8 es mayor a 3,5
aunque este cociente no predice el pronóstico ni que el paciente vaya a responder mejor o peor al tratamiento. Por tanto, el diagnóstico, si tenemos un paciente que creemos que pueda tener esto, al final el diagnóstico es haciendo una biopsia bronquial, en lo que es típico los granulomas no clasificantes en relación al contexto clínico dicho anteriormente, que tenga síntomas y esta anatomía patológica, ya que se trata al final de un diagnóstico de exclusión. ¿Cuándo tratamos al paciente? Porque no se trata siempre. Lo trataríamos en caso de que tenga una hipercalcemia muy significativa, que tenga afectación neurológica o afectación del miocardio, uveitis que no responde a tratamiento, pacientes que tengan una sarcoidosis en estadio 2, que vemos que va evolucionando, que cada vez está peor, aquellos de inicio en un estadio 3 o aquellos que tengan un síndrome de Logren, que pasados 6 semanas veamos que la enfermedad vaya avanzando. Tratamiento, pues al final como casi todas las enfermedades autoinmunes son corticoides, ¿vale? En dosis de prednisona, en dosis de 0,5 miligramos kilo para la sarcoidosis que tenga solo afectación pulmonar. Y en caso de que tenga afectación pulmonar, pues sería 1 miligramo kilo. A esto se le puede asociar la hidroxicloroquina 400 miligramos al día, que no, se le puede aumentar también con metotrexate. Y en caso de que ya no haya mejoría con ninguno, pues pasaríamos a los biológicos, con anti-TNF, ¿vale? Sería TNF o infliximab. Aquí esto se ve muy chiquitín, ¿vale? Pero al final lo que quiere decir es que si, para empezar a tratar, si tú ves que un paciente está asintomático, pero ves que puede haber un riesgo de difusión de algún órgano, pues entonces empezaríamos con el tratamiento. Que la analítica son normal y todo normal, pues no se trata. Que el paciente está asintomático y lo mismo, vemos que algún órgano empieza a fallar o que tiene síntomas causados por la inflamación, pues entonces empezaríamos con tratamiento, ¿vale? Y luego el tratamiento sistémico de la enfermedad de la patología que haya producido. Por ejemplo, si hay una fibrosis muy profunda, pues empezaríamos con oxígeno. O si se le ha hecho un bloqueo, pues se pondría marcapaso, ¿vale? Por tanto, se trata de una enfermedad en la que es importante tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial, ¿vale? Porque tiene una clínica una gran cantidad de síntomas y signos. Importante saber cuándo tratar y cuál es el esquema de tratamiento, ¿vale? Y por último, la importancia de la formación y el trabajo multidisciplinar, sobre todo con los compañeros que llevan reumatología o medicina interna en el hospital.